Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico, como siempre decimos en su máxima expresión, porque esa es la idea, abarcar temáticas locales, provinciales, también nacionales e internacionales. Y en el día de hoy vamos a conversar junto a nuestro panelista, el señor Raúl Devia Ilavaca, el abogado Raúl Devia Ilavaca, que está junto a nosotros. Raúl, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la gente cómo consuma la información a través de las multiplataformas digitales. ¿Cómo está, Raúl? Bien, Alfredo, un gusto estar nuevamente contigo acá en Entrevistas Galácticas por todas las plataformas de Galáctica Medio. Y es un agrado volver a conversar y en esta ocasión sobre temas más de derecho y de ejecución de obra que de política, aunque son políticas públicas y que también tiene que ver con la política pública de quién construye, quién se hace responsable y quién en definitiva se lleva las lucas para dónde, si se quedan en los establecimientos, en las construcciones, o mucho de ello va a los bolsillos de empresarios particulares. Es interesante desde esa perspectiva mirar lo que está aconteciendo hoy día con el nuevo hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Así que en ese tema nos vamos a desarrollar hoy día y lo vamos a relacionar con la construcción del estadio, con la construcción del CEFAM Néstor Fernández, en fin, con todo lo que significa la contratación del Estado con particulares. Y en ese sentido, Raúl, entrando de lleno a esta grata conversación e informática conversación, ¿cómo se podría ver, analizar detrás de los últimos años todo este tipo de trabajos que realiza el Estado en ejecuciones, en obras, donde generalmente pasan anomalías? Anomalías en la construcción, en los cuadres de los números, en cobros de servicios extras y la poca fiscalización que se ha visto siempre en estos casos. Sí, yo creo que esto parte, para poner en contexto la situación, que el Estado de Chile, a través de sus diferentes instituciones, ejecutivo, legislativo, ministerio, organismos descentralizados, realiza tareas de interés público. En un estado de bienestar, en un estado fuerte, es el Estado el que construía, el que desarrollaba, y tenemos ejemplos acá en San Antonio bastante importantes. Hay colegios construidos desde el Estado, desde el Ministerio de Obras Públicas, como es el grupo escolar, como es la Escuela 5, y así muchos colegios construidos hasta la década del 70 por parte del Estado de Chile. El mismo Hospital Claudio Vicuña original, tenían un desarrollo como política pública y que era el Estado el que participaba directamente en la ejecución de estos proyectos que desarrollaban y prestaban servicio a la sociedad. Luego del golpe de Estado, del cambio de las normas constituyentes, de las normas legales y del sistema económico, se establece este Estado neoliberal que lo que hace es que el Estado se minimiza y se dedica a reglamentar, a normar las tareas públicas, no siendo ya un signo de igual entre Estado y lo público realizado por el Estado a través de sus propias instituciones y de sus propios ministerios. Dos ejemplos concretos: el Ministerio de Obras Públicas construía y tenía obreros y tenía ingenieros y tenía toda una infraestructura para desarrollar la construcción de infraestructura educacional, sanitaria, ministerial, que era necesario para avanzar en la industrialización del país. Obras civiles, ¿no es cierto? Obras civiles. Obras civiles. Y teníamos también obras portuarias, que manejaban todos los puertos de Chile, y se construían por el Estado los puertos de Chile, y se administraban por el Estado los puertos de Chile. En educación teníamos el Ministerio de Educación y los profesores pertenecían al Ministerio de Educación, eran funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Educación.
esa era la forma de, en el siglo pasado, cómo se desarrollaba el Estado ejecutor. A partir del cambio con el golpe de Estado y el cambio absoluto del sistema económico, político y social en Chile, se determina que el Estado debe minimizar y se establece el Estado subsidiario y neoliberal, en que el Estado solo actúa en la vida comercial, empresarial, allí donde el privado no quiere hacerlo. Y por lo tanto, toda la ejecución de lo que el Estado quiere desarrollar como políticas públicas ya no lo hace directamente el Estado, sino a través de licitaciones, concesiones, contrataciones de privados para que realicen las tareas públicas. En educación, en salud, no tan solo en la construcción de infraestructura, En todo. sino que en la administración incluso de aquellas áreas de políticas públicas que son tan importantes para una sociedad, como es la previsión, como es la salud, como es la educación, en fin. Entonces, en el desarrollo de esta vía de que lo estatal ya no lo hace el sector público, sino que lo estatal puede ser desarrollado por públicos como privados, instituciones o organizaciones públicas o privadas, comienza correr el cerco a que los privados puedan actuar desarrollando políticas públicas de construcción, de servicios, de administración, etcétera, etcétera. Y allí surge toda esta problemática de los contratos de licitación de construcción de obras públicas. Y tenemos el caso acá en San Antonio, pero en muchos casos en el país, de que este desarrollo de entregar y concesionar a privados la construcción de centros de salud como el Néstor Fernández, que no sé si fueron uno o dos contratistas que licitaron, que dejaron abandonada la obra y se fueron a la quiebra, y que demoraron la construcción, y que provocan serios problemas para el Estado, porque el Estado, como responsable de las obras, tiene que responder frente a los trabajadores, frente a los proveedores de esas instituciones que se van a la quiebra, y alguien tiene que pagar. Exacto. Y el que paga es el Estado. Es una cadena. Es una cadena. Otro ejemplo en este caso es la construcción del edificio consistorial de Santo Domingo. También pasaron como 3 empresas que quebraron. De hecho, yo en algunos casos soy abogado de trabajadores que fueron despedidos de mala forma o irregularmente o injustificadamente de su labor porque la empresa quebraba. Y bueno, llegamos también al estadio que entiendo que allí no hubo, que la empresa que se licitó la construcción del estadio cumplió con la construcción. Ahora, no cumplió dentro de los plazos, no cumplió con los parámetros establecidos, tiene irregularidades técnicas que ya se ha debatido sobremanera en la comuna de San Antonio, pero ahora también llega un informe de la construcción del nuevo hospital de San Antonio, el informe final número 464 del año 2022 del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y para entender el proceso, quien tiene la facultad de fiscalizar que los contratos que celebra el Estado sean ejecutados correctamente es la Contraloría General de la República. Es su labor fiscalizar que los dineros públicos sean bien invertidos y que los contratos que se celebran estén acorde a la norma, pero que además se cumpla con las estipulaciones de dichos contratos. Exacto. ¿En qué sentido? En que si hay atrasos en las obras, se cobren las multas por atraso. Que si hay extensión de plazos para construir o para hacer alguna obra extraordinaria, estas obras estén debidamente justificadas, planificadas y que sean autorizadas además por la impresión técnica de obra y por el hito o hitos designado en el caso. Entonces, la Contraloría lo que hace, cada vez que ocurre esta obra, hace informes parciales, informes finales respecto a cómo se desarrolló el contrato. Ahora que acá en el hospital se está en la parte final, hizo este informe final respecto a lo que aconteció con la construcción. Y en un resumen ejecutivo que sale en este informe final, que se llevó desde junio a mayo de este año, se determinaron varias situaciones irregulares. Aquí
tenemos el caso de las preguntas que se hace la auditoría en este informe. Se pregunta si los pagos efectuados con cargo al proyecto, incluidos los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, debidamente acreditados, calculados y contabilizados. ¿Se hizo de esa forma? Esa es la pregunta que tiene que responder la auditoría. También cuenta el referido servicio de salud con mecanismos de control eficientes y eficaces para controlar el estado de avance del proyecto y la aplicación de multas cuando corresponda. ¿Se ajustó la ejecución de la obra a las disposiciones técnicas y normativas aplicables? Son esas tres preguntas que la auditoría que se realiza intenta responder. Y en este resumen ejecutivo que aparece en las primeras páginas del informe, se va respondiendo, pues. Y dice cuáles son los principales resultados. Por ejemplo, dice que se constató el pago de 7.966.054 pesos asociada a una nota de cambio, desplazamiento Matías Agua Potable Hospital por partidas extraordinarias valorizadas al margen de los antecedentes que regularon el contrato. Además, ahí está el número, mira, en cuanto al pago de 92.566.990 pesos asociados a la partida extraordinaria Tornadura en roca con explosivos. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio no cuenta con los respaldos técnicos que justifiquen los cambios de proyecto que dieron lugar a tales pagos adicionales. Y, por lo tanto, la conclusión que saca este informe final, esta auditoría, es que el servicio, en virtud de lo anterior, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio deberá arbitrar las medidas necesarias para regularizar las situaciones planteadas, remitiendo los antecedentes que den cuenta del ajuste en la valorización de los trabajos contemplados, en conformidad a los antecedentes que regularon el contrato y a la normativa vigente. Además, le corresponderá acompañar la documentación que respalde técnicamente los cambios incorporados, así como las soluciones informadas, que justificarían los volúmenes pagados extraordinariamente, acreditando todo ello en plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe y bajo el mismo procedimiento indicado con anterioridad. Y bueno, ¿qué le podemos decir a los vecinos técnicamente en eso? ¿Cómo lo podemos bajar esa información? Esa información lo que hay que hacer es decirle a los vecinos que la Contraloría señala aquí que hay gastos realizados sin los respaldos técnicos suficientes para tener por acreditado que era necesario hacer ese gasto extraordinario. Y hay que señalar que cuando se trata de dineros públicos, como son los gastos que se hacen en la construcción de obras públicas, no es llegar y decir, no, si tú das la plata es mía, yo me la gasto. No. Como son funcionarios públicos los que determinan que estos gastos se hagan y asumen la responsabilidad de los pagos que hacen, tienen que justificar que efectivamente haya sido necesario ese gasto y que además haya estado contemplado dentro del contrato de concesión y de que respete las normas respecto a los pagos y obras extraordinarios. O sea, que pase por todos los filtros necesarios para que el gasto no sea superfluo, no sea visto como una posibilidad de corrupción, de que alguien está pasando gastos extraordinarios pero que no sean necesarios. Y entonces lo que tiene que hacer el Servicio de Salud es justificar que esos gastos hayan estado bien hechos y le dan 30 días para ello. Junto con esas situaciones hay algunas otras que detecta la Contraloría, como que se verificó la falta de cobro de multas por el ingreso de 2 empresas subcontratistas a la faena sin las autorizaciones pertinentes, faltando al contrato. Y allí dice que por ello el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio deberá determinar el fundamento si se ejecutaron trabajos previos al apuntado permiso y en qué consistieron los mismos, de cuyo resultado procederá el cálculo y aplicación de la multa que corresponda, la que asciende a la no despreciable suma de 1.442 millones de pesos, 136.024. Y también tiene 30 días para hacer los informes pertinentes a eso. Claro,
eso también hay que explicar porque esto es el informe de Contraloría y posteriormente la gente o las empresas que están citadas en este informe pueden apelar en 30 días, me imagino, en este caso, Raúl. Sí, tienen para contestar, para informar, replicar. Exacto. Y luego la Contraloría dirá si se salva o no se salva la objeción realizada. Y ahí va diciendo varias cosas, pero que al final, lamentablemente, la Contraloría lo que tiene que hacer, si estas objeciones, estos malos pagos no se resuelven adecuadamente, deben instruirse los sumarios administrativos en contra de las personas que resultan responsables. Y si estas personas resultan responsables de haber malgastado el dinero, debe hacerse un juicio de cuentas para que devuelvan esos dineros. Esa es la estructura final de lo que acontece. Pero esto es en términos técnicos, económicos, de fiscalización de cómo opera el Estado. Pero el problema mayor es que todo esto, como lo vivimos acá en San Antonio... Pasa en toda parte de Chile, ¿no es cierto? Sí, pero a lo que quería apuntar, Alfredo, es que al final de cuentas, lo que se planteó como un avance para la comuna y para la provincia de San Antonio con la construcción de este hospital que iba a estar en determinada fecha, nosotros en San Antonio amargamente tenemos la mala experiencia que aún está pendiente la entrega del estadio. ¿Va a pasar lo mismo con el hospital? ¿Van a demorarse 3, 4, 5 años en entregar el hospital para su uso? Porque además hay una de las objeciones que se da ahí que tiene que ver con una sala especial de resonancia magnética. Exacto. En que el hospital no ha tramitado adecuadamente los permisos para aquello, ni solicitado las certificaciones necesarias. Y uno de los graves problemas que tenemos acá en San Antonio, que la construcción de este hospital debiera tender a resolver, es tener más especialistas y tener más implementación tecnológica y de infraestructura adecuada para resonancias magnéticas, para salas adecuadas y pabellón adecuado para operaciones de mayor complejidad, en fin, que haya un hospital de un nivel superior al que tenemos, con mayor cantidad de médicos, especialistas en diferentes áreas que son necesarios, porque si no tenemos que trasladarnos a Valparaíso o a Santiago para atendernos, y una derivación en el sistema de salud pública sabemos lo que significa. En definitiva, todo estos atrasos, todas estas malas praxis que se dan en la construcción de infraestructura estatal por entregárselo a privados, perjudica a los habitantes del territorio. Esa es la conclusión. Exacto. Y que amargamente la hemos vivido durante estos 2 últimos años o 3 últimos años con el estadio municipal. Yo ahí sumaría esta práctica que también, tanto cuando se suma al privado, pero lo otro que después viene la ejecución del sistema público, y también el sistema público es carente a lo que refiere al sistema privado. Y obviamente acá al que le conviene que no funcione el sistema público es claramente al sistema privado. Bueno, esa es una política conocida a nivel mundial del sistema económico imperante a nivel mundial, de que proceden a achicar las subvenciones que se dan al sector público, educacional, de salud, claro, en la cuota por lo que se paga por habitante inscrito en el consultorio local, es una cantidad de pesos irrisoria. Entonces, evidentemente, la salud pública tiene una menor cantidad de dinero para atender y para gastar en los usuarios que lo que tienen las clínicas privadas, a quien recurre el sector público cuando no puede atender y le paga de forma extraordinaria al sector privado, pero al sector público lo jibariza. Entonces, la conclusión que se saca de aquello por la población es que el sector público es malo y por lo tanto es mejor ir al privado. Y así vamos dejando de lado la atención pública gratuita en favor de una atención privada pagada, y que al final también la paga el Estado y también la pagamos nosotros a través del cobro de impuestos. Exacto. Entonces, ¿es negocio redondo para las empresas quebrar las que construyen? Sí, porque ellos no responden, porque son sociedades anónimas, son sociedades de responsabilidad limitada, y el que responde al final es el Estado. Yo lo he vivido como abogado de los trabajadores, demandando al Estado, a la Junji por la mala construcción de jardines infantiles,
al Ministerio de Salud por la mala construcción de los CEFAM y de los hospitales, por trabajadores que realizan sus labores para empresas contratistas que no les cumplen. Entonces, lo importante de analizar estos informes de Contraloría, por una parte, es entender cómo opera el sector público que concesiona la construcción de obras estatales, y que hay que, en algún momento, creo que no es este el momento más apropiado, por la situación de reflujo, el proceso constituyente que se está llevando a cabo, la gran votación que sacó la ultraderecha, que a ellos les encanta esto de entregar la ejecución de todos los servicios y obras al sector privado, plantear que hay que analizar qué es lo que es más conveniente para el país y para el Estado de Chile y para los habitantes del territorio, si las políticas públicas deben ser ejecutadas por los privados a través de concesiones y licitaciones o directamente por el Estado, que pudiera ser un Estado social y democrático de derecho que se pueda inmiscuir en la ejecución de sus obras. Y eso hoy día lamentablemente está en una situación de reflujo, de retroceso, en todos los aspectos, constitucionales, normativos, en el Congreso. Nadie hoy día se plantea, en definitiva, decir, ¿saben qué? El Estado debe ser un Estado que tenga la injerencia y la capacidad de construir los hospitales, de construir la infraestructura propia del Estado, puentes, puertos, colegios, hospitales, como era antiguamente. La política ahora es la privatización de esto o la licitación de todos estos servicios para entes privados para que lo ejecuten. Así es. Y bueno, en cualquiera de ambos casos, la fiscalización ahí está lo importante. Tiene que ser importante, y las normas sobre corrupción, sobre cohecho, prevaricación, etcétera, todos los delitos asociados a la corrupción en las construcciones estatales deberían ser muy rigurosas y no dejar en libertad a algunos próceres del Senado que estaban condenados y que les dieron la libertad condicional para que se fueran a su casa y no siguieran presos. Al único que el Poder Judicial condenó, porque a todos los demás o no los investigó, o los dejó libres, o llegó a acuerdos para pagar algunas platas, como Moreira, al ex senador Orpiz, que ahí sale hoy día como Blanca Paloma, con libertad condicional, que no lo dicen y tratan de engañar a la gente, no, que salió en libertad porque no era culpable, no, fue sentenciado, fue condenado a penas privativas de libertad, y que hoy día, a través de un recurso a la Corte de Apelaciones de Santiago, lo dejaron en libertad condicional, pero no porque no haya sido responsable de los delitos, sino porque supuestamente cumple los requisitos para seguir cumpliendo en libertad condicional como si fuera un delincuente común y corriente, que no lo es. Es un ex senador que vendió leyes, como la ley de pesca, a los privados, y con eso condenó a la pesca artesanal, a la pesca industrial, a los problemas que hoy día tiene. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de eso? Que los delitos de cuello y corbata y los delitos del sector político no son... Son bastante blandas las penas, se podría decir. No son sancionados adecuadamente. Claro, la justicia como que es un poco más blanda con ese sentido, y con otros casos es más estricta, como por ejemplo vendedores ambulantes y otras cosas así, como, no sé, un cabro que esté vendiendo CDs pirata en la feria. Hay un vendedor de CD pirata que murió en el incendio en la cárcel de San Miguel. Exacto, por ejemplo. Exactamente. Entonces, esas situaciones hay que pensarlas, hay que racionalizarlas, hay que necesariamente los habitantes del territorio de San Antonio tienen que preguntarse qué es lo que pasó con la construcción del edificio consistorial de Santo Domingo, qué pasó con la construcción del Néstor Fernández, qué pasa con la construcción del estadio, qué pasa con la construcción del hospital, qué va a pasar con la construcción del puerto. Si no existen los mecanismos, y cada vez que la Contraloría investiga algo, descubre problemas. Y la Contraloría no tiene la capacidad de analizar todos los proyectos que se desarrollan, no tiene la capacidad de revisar los proyectos completos, ni de fiscalizar, ni de sancionar más radicalmente. Entonces eso
permite que ocurran estas situaciones y que en definitiva los más perjudicados somos los que habitamos el territorio, los que requerimos de políticas públicas que sean llevadas a cabo diligentemente por las autoridades electas de diversos tipos, desde los municipios, los concejales, los alcaldes, los delegados presidenciales, los gobernadores regionales, los diputados, los senadores, presidentes de la República, que realicen sus labores en relación a lo prometido en las elecciones y en relación a lo que deben realizar de acuerdo al cargo que ocupan. Algunos fiscalizar, otros ejecutar, pero todo a disposición de la construcción de políticas públicas que sirvan a la mayoría de los habitantes del territorio. Y eso, lamentablemente, creo que aquí San Antonio tiene muy claro que no ocurre ni ha ocurrido. Que en referencia al estadio, por ejemplo, todos se pelean y todos tienen responsabilidad de lo que ha ocurrido y todos tienen responsabilidad de no resolverlo adecuadamente porque no se ponen de acuerdo, porque no son capaces de construir salidas y soluciones en conjunto, sino que echándose la culpa uno a otro o queriendo ganar dividendos políticos, electorales, unos pocos o todos, en definitiva. Y eso no les permite pensar en buscar soluciones que les sirvan a la comunidad en su conjunto. Armonizar problemas, ¿no es cierto? Así es. La armonización es muy importante. Una conversación extensa, un diálogo donde se profundizó un poco lo que refiere este informe de Contraloría sobre el hospital y también un énfasis también a explicar, como lo hizo Raúl, a lo que son estas empresas, las licitaciones públicas de empresas que ejecutan obras, ejecutan servicios, y en este caso específicamente obras técnicas, obras de grueso calibre, como refiere la construcción de diferentes casos, ya sean servicios públicos. Esto, amigos y amigas, como siempre decimos, queda a través de la multiplataforma de Galáctica y también lo nuevo que pueden descargar nuestra aplicación móvil para su teléfono a través de su Android o iPhone y simplemente digitan Radio Galáctica y nos llevan en la comunicación móvil de Galáctica Media, www.galacticamedia.cl, Spotify, YouTube. Estamos a través de las multimedia y las redes sociales. Raúl, para agradecer este tiempo, los últimos minutos para que redondear este final de conversación. Sí, yo a propósito de lo que hemos conversado el día de hoy, estaba reflexionando porque está ahí a puertas de entregarse el borrador o el proyecto de nueva constitución. Y en una de las bases que quedaron prefijadas con anterioridad a esto y que ya se pusieron de acuerdo desde el Partido Republicano al Partido Comunista en el Consejo de Expertos, ¿no es cierto? Exacto. En que el desarrollo de las políticas públicas la van a hacer privados, organismos privados y públicos. Y hemos analizado hoy día el tema de la construcción de obras públicas a través de la concesión a terceros, a privados. Y estaba pensando que las ISAPRES desarrollan una política pública de salud y que se apropiaron de dinero de los cotizantes durante al menos del año 2009-2010, que empezaron los primeros recursos de protección en contra de la subida de los planes y de los cobros excesivos. Y hoy día que ya estalló y que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional le han dicho a la ISAPRE, oiga, usted cobró mal, debe devolver. Estas instituciones no hacen caso. No hacen caso y lo que es peor, se sienten ofendidas y le llaman la atención al gobierno porque el gobierno le dice un problema, ustedes tienen que pagar. A mí me dijeron que tenía que hacer una ley para que ustedes paguen. Pero no tienen por qué hacerse cargo de mantener las ISAPRES, de hacer una ley especial en que les permita devolver los dineros a largo plazo a los cotizantes que ya les cobraron, que los diferentes recursos de protección interpuestos por estos cotizantes le obligaron a devolver y a no asumir los planes. Entonces ahí tenemos una política pública de salud que lleva un privado que se hizo multimillonario porque Exacto. Tenían cifras siderales. Exacto. Y hoy día que no ganan, nos están haciendo quebrar, ni siquiera vamos a poder devolverla. Y la amenaza es la siguiente, que
Es impresionante. No vamos a poder devolver, si nos hacen quebrar, no vamos a poder devolver la plata a los cotizantes. Ustedes se llevaron utilidades millonarias y ahora dicen que no tienen nada y que van a quebrar. Oiga, un poquito de respeto. En educación es lo mismo. Política pública previsional, la discusión de la reforma previsional. No que el 6% vaya para la AFP, para que sea cotización individual, para que sigan ganando la AFP, para sostener el sistema de administración de capitalización individual que hace perder a los trabajadores y tener pensiones de miseria frente a la posibilidad de una reforma de verdad en que permita tener pensiones garantizadas por el Estado de una forma solidaria, de reparto, pero no. Entonces, y eso está quedando plasmado en la nueva Constitución y va a quedar plasmado en este proceso espurio de constituyentes que están haciendo, que es una reforma para no reformar nada. Entonces, ojo, queridos cohabitantes del territorio de San Antonio y de la provincia de San Antonio, de que vamos a seguir perdiendo políticas públicas por entregárselas a los privados y que nuestros alcaldes, en vez de estar preocupados de resolver esos problemas, están preocupados de ir a hablar con el subsecretario del Interior para pedir mayor represión por el tema de la seguridad. Hay que discutir la seguridad, yo no digo que no haya que hacerlo, pero ir a pedir mayor cantidad de carabineros, mayor inversión en reprimir a los supuestos delincuentes, no va a resolver el problema de la delincuencia. El problema de la delincuencia, a mi entender y a mi humilde opinión, se resuelve con inversión pública en salud, en educación, en vivienda, en previsión, en tener mejores salarios y no mayor represión. En mi conclusión, en el día de hoy, estimado Alfredo y a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas de Galáctica Medios. La opinión de Raúl Devia y la Vaca, acá como siempre, acá las entrevistas galácticas, y eso es, fortalecer diálogos, fortalecer miradas y que sea fluido todo esto con la mirada del respeto, la mirada desde el bien común hacia la comunidad y también informativo en el día de hoy, donde se tocó en profundidad ahí un poco lo que refiere el informe de salud de Valparaíso San Antonio, el informe 464 del año 2022, donde se entregó este 9 de mayo. Raúl, agradecer como siempre tu tiempo, tu disponibilidad, tu buena voluntad de venir a explicar y venir a conversar acá a Galáctica, y como siempre esperemos que la próxima semana tengamos, quizás vamos a hablar de lleno ya a lo que refiere el proceso constituyente y a hablar un poco de lo que refiere esta forma que quieren desarrollar esta constitución, si tendrá apoyo, no tendrá apoyo, o la gente está literalmente no está ni a un metro de este proceso constituyente. Así será. Que esté muy bien, Raúl, hasta luego. Hasta luego.